Amén, amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Y por favor, toma asiento en su presencia. Esta mañana quiero hablar sobre el poder de nuestro Dios. El poder es de nuestro Dios. Ahí en el Salmo 62, versículo 11. Vamos a ver si puede hacer breve para que tenemos tiempo para orar. Si tenemos más tiempo. Dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuánto dice amén? No es de Satanás o de diablo o lo que sea, o ninguno ángel. Pero la Biblia dice que poder o el poder es de nuestro Dios. Por eso tenemos esta confianza que poder no está en la mano del enemigo, que está con nuestro Dios. Allí en el mismo Apocalipsis 19, versículo 1, hay muchos versículos que confirman que el poder es de nuestro Dios. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder ayúdame a leer lo particular abajo. El poder pertenece a nuestro Dios. Que el poder pertenece a nuestro Dios. Aleluya. Que poder está en mano de nuestro Dios. No hay otro poder, ni los poderes que el enemigo tiene, no son de ellos. Porque la Biblia dice que desde el principio, el diablo está allí en el cielo con el Dios. Alabanza a Dios. Su misión es para cantar al Señor, para dar gloria a Dios. Eso poder que Dios dio a él. Pero cuando cayeron ellos, sí, tienen estos poderes en sus manos de ellos, pero no son de ellos. Hay solo un poder. Y la Biblia dice que pertenecen a nuestro Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? En el Salmos 66, versículo 3. Salmos 66, versículo 3. Decir a Dios, ¿cuál? Vamos a leer junto, iglesia, por favor. ¿Cuál? Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Biblia dice que con la grandeza de nuestro Dios, los enemigos también someten bajo el poder de Dios. Aleluya.
Mateo 6, versículo 13. Mateo 6, 13. Jesús estaba allí enseñándole a los discípulos cómo tener que orar. Y cuando llegaron aquí para terminar su oración, él dice que y no nos meter en tentación, mas librarnos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Aleluya. Amén. Aunque Jesucristo confirma que así tenemos que orar, para confirmar que poder es de nuestro Dios, que poder está en su mano. Hay solo una lengua que el enemigo entiende. Es lengua de poder. Es por eso es muy importante que como cristiano no podemos hacer como queremos, andar como queremos, sin buscar poder del Señor. Mayor, ahora que no hay milagro, ya no hay. Mayoría dice que no, son cosas de antiguas. O son tiempos de los discípulos que no hay, ahora ya no hay milagro como antes, ni allí algunos creen que hay. Pero es muy fácil. La pregunta es si cada uno de nosotros estamos buscando poder como buscar los apóstoles. Porque en aquel tiempo, apóstol Pablo dice que muchas veces se encomienda sin agua, orando. Cuando Jesús aparece a él en el camino, Biblia dice que el hombre fue a Saudi Arabia por 3 años buscar el rostro del Señor. Y luego vemos el milagro que Dios hace a través de los apóstoles. Porque ellos oran y ellos buscan al Señor. Porque la verdad es que si queremos vencer en la vida, lo poco poder que estaba con enemigos, tenemos que cogerlo en manos de ellos. Porque no somos de ellos. Por eso Jesús dice allí en el libro de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 10, Lucas 10, 18 y 19. Lucas 10, 18 y 19. Vamos a leer juntos, por favor. Y él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y 19. Mirad, Os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Jesús dice que mira, yo he dado autoridad y poder sobre el enemigo. Jesús le ha dado esa autoridad y poder. ¿Cuánto dice amén? Jesús danos esa autoridad y poder sobre enemigos para que poner todos ellos sobre nuestra piel.
Porque de principio es robar, es un ladrón, dice la Biblia. Porque allí en el huerta de Edén, la autoridad no está en mano de Adán. Pero con el truco se robar, quitarlo en la mano de Adán. Pero Jesús dice ahora que mira, es su autoridad, otra vez yo he cogido de su mano, ya dar sus hijos. Que están en manos de yo y usted. Nuestro Dios es todopoderoso. Ahí cuando Dios aparece aquí en la tierra con su gloria, con su poder. Biblia dice ahí en el libro de Éxodo, no sé si tiempo para leer todo. En Éxodo capítulo 20, si leemos 18, leemos 18 y 19. Biblia dice que cuando aparece Dios para hablar con los hijos de Jacob, de Israel, que aún las montañas, la tierra, hay tantos terremotos, la tierra tiembla, hay fuegos. Porque si parece Satanás aquí, nada. No hay ningún poder. Pero si parece nuestro Dios, ve toda la tierra, tiembla en su presencia. ¿Cuánto dice amén? Hasta que Israel dice que mira, Moisés, por favor, tú habla con Dios. Porque no queremos morir con el tanto tiembla, con el tanto fuego. Tú habla con el Dios. Y lo que dice Dios, viene a decir a nosotros. Porque hay poder en su presencia. Hay poder en la presencia. Yo digo, hay poder en la presencia del Señor. Tenemos que buscar ese poder. Y tenemos que seguro que cogemos este poder y usamos. Basta ya tiempo que solo somos cristianos sin poder. Basta ya tiempo como cristianos nomás. Hay niveles de cristiano en la vida. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, es claro que damos toda autoridad y poder. Pero más que buscamos espíritus en Dios a través de su espíritu, más poder tenemos. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a mirar solo dos, porque hay mucho. Los poderes que está en nuestro Dios. Hay Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Si leemos de 17, porque no vamos a leer por tiempo, hasta 29. Marcos 9, de 17 hasta 29. Pero por favor, poner a mí versículo 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo
diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar de él. Yo creo que sabemos la historia. Lo que no sabe, por favor, en la casa, cada uno léelo. Para que Jesús está demostrando que poder ya no está en el mano del enemigo. Y hay un chico que aún ni sus discípulos que quedan con él, que quedan atrás, pueden echarle su espíritu. Pero cuando bajo de Jesús de montaña, dice que ellos traen su padre, dice que mira, yo estoy hablando con sus discípulos, pero ellos no pueden hacer nada. Dice que yo estoy hablando con sus discípulos, pero ellos no tienen poder para echar, para estos demonios fuera de ahí. Pero Jesús mira, él sabe que lo que está dentro de estos chicos es el espíritu del diablo. Pero él dice una cosa más adelante, en versículo 17, cuando sus discípulos acercarse a él y preguntan, ellos preguntan que ¿por qué no podemos hacer eso? Más adelante, por favor. Yo creo que más adelante está. Y él dice que, pero esto, yo creo que 20 algo para ahí. Que esto no sale sino por oración y ayuno. Aleluya. Él dice ellos que mira, esto tipo de oración para atrás de echar fuera demonios, eso haces a través de oración y ayuno. Por eso es muy importante que ayunamos, oramos, ¿cómo se dice? Often, ¿cómo se dice? A menudo. Aún la verdad que normalmente los domingos así tenemos que venir a la iglesia con ayuno. Pero mayoría de nosotros como cristianos estos días, a las 9 a las 10 tenemos que tomar café, costumbre. Pero normalmente tenemos que venir a la iglesia los domingos con el poder del Señor. Oramos en nuestras casas, venimos ayunando. Pero cuando llega a las 2, mayoría de nosotros, si no comemos, a lo mejor tenemos que llamar a ambulancia. Porque algunos tienen hambre aquí y tienen operación de comida. O ponemos algunos chinos o algunos supermercados para dar alimentación. Porque son muchos ya. A las 12. Pero la verdad que si tenemos sed de poder del Señor, tenemos que ayunar. Si queremos poder como cristianos, si queremos usarnos a su milagro, para hacer su milagro, tenemos que orar y ayunar. ¿Cuánto dice? No vamos a saber si comer o no comer, pero esforzamos para ayunar hasta que termine el culto y ver cómo Dios te va a empezar a transformar nuestra vida. Por lo menos cada cristiano tiene que hacer ayuno 2 días a la semana. 2 días a la semana.
Si estudiante que no puede, un día a la semana. Si no toma café, no va a morir seguro. Créeme. Solo tiene que disciplinarnos nuestro cuerpo poco a poco hasta que nuestro cuerpo costumbre para estar sin café por la mañana. Si tratamos un paso un poco, un día, otro día, pero tenemos como cristianos, tenemos que hacer eso. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Veremos otra cosa en allí, en el mismo libro de Marcos, donde estamos, Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Si leemos de 1 hasta 17, cada uno puede leer en su casa, por favor. Pero poner a mí allí, versículo 8, por favor. Está hablando de un hombre que la Biblia dice que está allí en la tumba, ¿no? ¿Cómo se dice? Ajá. Que nadie puede atar a este hombre ni aún con cadena. Se rompe siempre. Porque hay tantos demonios que están viviendo dentro de él. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llega allí y el hombre postrado adelante de Jesús, y Jesús ordena su espíritu diablo, demonio que está en él, porque Jesús le dice: sal del hombre, espíritu inmundo. Y la Biblia dice que ellos salgan de allí. Pero ¿cuántos nosotros pueden ordenar algunos demonios que están molestando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia? Porque no tenemos poder para echar ellos fuera. Si la Biblia dice allí donde leemos en Lucas 10, 18, 19, que Dios nos ha dado autoridad y poder para hacerlo. Tenemos que buscarlo. Buscamos este nivel, buscamos un poquito más allá. Yo creo que en el Marcos 16, ¿no? Versículo 17, si no me equivoco. Marcos 6, que dice que eso señal acompaña todo lo que creen en él. Que en su nombre, sabemos, ¿no? ¿Cómo se dice? Ayúdame a terminarlo. Echamos fuera demonios. Pero, ¿por qué no puede hacernos? Su palabra de Dios no mente. Palabra de Dios es sí y sí. Para eso tenemos que quitar miedo. Tenemos su autoridad, hermano. Tenemos su poder, hermano, para hacerlo. Tenemos que declaramos esa autoridad desde dentro de nosotros. Dice, salga de ahí. Porque esa autoridad está dentro de nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso vamos a tomar Santa Cena. Y vamos a demostrar la palabra del Señor. Cuando termine Santa Cena, vamos a orar a, ¿cómo se llama? Ismael. ¿Cómo se llama? A Misael. Es su espíritu que no deja él habla. Vamos a echar fuera. Y estos chicos te van a hablar. ¿Cuánto créelo? Dios dice, ¿cuánto créelo? Porque eso es palabra de Dios. No es nuestra palabra. Vamos a orar por todos los niños. Porque tenemos autoridad y poder para hacerlo.
Porque Jesús dice que mira, Él ha dado esa autoridad y poder para hacerlo. Entonces vamos a primero tomar de Santa Cena. Y en 5 minutos vamos a mirar el poder que está en la Santa Cena. En el libro de, ¿cómo se llama? Levíticos o Letíficos. Ajá, da igual. Búscalo. 17. Levíticos o Levíticos o algo así. 17, versículo 11. Vamos a escuchar bien. Porque la vida de la carne está en la sangre. Él dice que la vida de la carne está en la sangre. Dice una cosa, quería explicar una cosa pequeña. Como mi mujer está dando testimonio, seguro que lo que viene de Cuba, también podría explicar una cosa de así. Donde practica brujería, no es la brujería con corbata, con el traje de aquí, no. Con carta y está escribiendo carta y está mirando. No. Esos son menos. Esos son niveles menos de brujería. Brujería con el traje, no. Cuando dice brujería, brujas, allí en África, Dios mío. Tú, a veces, humanos cambian a algunos animales como película. Y entra a tu casa y toda la casa está cerrado. No es película, son real. ¿Qué pasa en los grupos así? Ellos saben una cosa muy importante que los cristianos tenemos que saber. Mayoría de ellos beben sangre, pero sangre de humano. Sangre de humano. ¿Para qué? Para tener poder. Sangre de humano. Cuando ellos están en sus grupos, a lo mejor la persona está en su casa durmiendo. Ellos hacen todo lo que tienen que hacer y llama a esta persona. Aunque está durmiendo en su casa, pero tu espíritu parece en medio de ellos. Ellos pueden quitar lo que quieren. Su pulmón, su corazón, lo que ellos quieren comer, se quita espiritual. La persona está en su casa. Cuando levanta el día siguiente, empieza enfermo, poco a poco. Porque sus sistemas, su corazón, ellos ya quitan y comen entre ellos. Todo eso ¿para qué? Para tener poder. Pero mira una cosa que es muy importante. Biblia dice que los días que Jesús fue entregado, escoger pan, vino. Es decir, que toma este pan, eso es mi cuerpo. Lo que vemos aquí son dos cosas. Sí, es ¿cómo se llama? Simbólico de Jesucristo. Pero también el cuerpo de Jesús en realidad. Son las dos cosas al mismo tiempo. Porque espiritualmente estamos comiendo el cuerpo de Jesucristo. No, Jesús no tiene necesidad que cortar su sangre y cada uno empieza a tomar su sangre. Jesucristo no es vampire o como se dice, vampiro, ¿no? Pero el cuerpo de Jesús.
Y eso es su sangre. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por eso yo creo que cambiamos nuestro pensamiento esta mañana. Que voy a comer cuerpo de Jesús esta mañana. Voy a beber sangre de Jesús esta mañana. No hay ni demonio ni diablo que me puede tocar a partir de ahora. Cuando tomamos esta cena esta mañana, dile a enfermedad: no tiene ninguna autoridad en mi cuerpo, porque yo tomo sangre de cordero sin mancha. Porque eso es su vida, y es su vida de Jesús entró dentro de mí. Entonces no hay plaza para ninguna enfermedad. Declaramos esta mañana con nuestra fe, porque la Biblia dice que sangre, la vida está en la sangre. Mira, Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Biblia dice que ellos vencieron. Vamos a ver. Ellos lo vencieron por medio de la sangre de cordero. Y no amaron. Gracias. Amén. Ellos vencieron por medio de la sangre de cordero. No lo sé qué lucha tenemos, cada uno tiene esta mañana, pero vamos a declarar victoria por medio de la sangre de cordero. Y somos victoriosos en el nombre de Jesús. Yo digo, somos victoriosos en el nombre de Jesús. Y allí en Hebreos 12, 24. Uno más y toma Santa Cena. Hebreos 12, 24. Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor más que la sangre de Abel. Porque cuando su hermano mató, su sangre está pidiendo la Señor venganza, ¿cómo se llama? Justicia. Señor, justicia. Pero cuando ellos mató a Jesús, su sangre está hablando de misericordia. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, por favor, ten misericordia. A través de esto, comida esta mañana, vamos a pedirle al Señor por su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Lávame de todo mi pecado, todo mi pasado, Señor. Y por último, Salmos 105, versículo 37. Salmos 105, versículo 37. ¿Qué dice? Pero a ellos los sacó con plata y oro. Y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Otra versión dice que no hubo ninguno enfermo. Vamos a poner en pie. Y eso fue cuando ellos, allí en Egipto, hacen el mismo. Biblia dice que ellos salen con mucha riqueza. Y encima no hubo enfermo.
en la vida de ellos. Entonces vamos a orar. ¿Ustedes? Entonces vamos a orar. Vemos poco, hay mucho más que podemos decir sobre sangre y cuerpo de Jesús. Dile al Señor, si hay algún error, hay algún sitio que ya ha fallado, perdóname, Señor. Esta mañana lávame con su sangre. Pide al Señor por su misericordia. Vamos a hacer oraciones. Entonces primero vamos a pedir, Señor, por su misericordia. Padre, adelante de ti estamos, Señor, en tu presencia, mi Señor. Venimos, Señor, por medio de sangre de Cordero sin mancha. Lávanos esta mañana, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, Señor. A través de tu sangre esta mañana, Señor, lávanos. Límpianos, Señor. Restóranos, Señor. Moldeanos. Ayúdanos que hacemos siempre tu voluntad, mi Dios.